¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Más allá de las ideas actuales, las euforias, los caminos a recorrer, nos gustaría saber cómo llegamos a los lugares donde estamos. ¿De qué manera recorrimos los caminos del pasado para encontrarnos hoy en el presente con sueños comunes o con ideas que nos planteen para el futuro una idea de un futuro o un mañana mejor? Hoy compartiremos estos 30 minutos con uno de los conductores actuales de una de las instituciones más fuertes de la ciudad de Rosario, la Bolsa de Comercio, con Alberto Beto, le dicen sus amigos, Padoan. 1, 2, 3, 4. Bien. Alberto, gracias por acompañarnos, gracias por venir. No, por favor, Roberto, vos sabés que es un gusto poder estar acá y a veces contar un poco lo que nos pasa y dialogar así como con la... En realidad esto es una charla coloquial, ¿no? Nos toca el horario nocturno. ¿Caminó mucho para llegar a donde está? ¿O anduvo mucho para llegar a donde hoy está usted? Mirá, yo creo que la vida te va llevando, ¿no es cierto? Uno tiene motivaciones cuando... aparte cuando nosotros éramos pibes, era todo más difícil que hoy. Hoy las cosas están... Parece que están es más muy fácil claras. hoy. Hoy es mucho más fácil, aunque se requiere más especialización, se requiere más dedicación, pero antes era un trabajo más arduo, más duro. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, antes empezar a trabajar era cosa de que terminabas el primario y en los 3 meses antes, cuando hacías el secundario, también había que trabajar porque había que parar la olla, había que ayudarle a los padres, ¿no es cierto? Y creo que eso nos fue forjando y nos fue haciendo un poco más, no sé si conocedores, pero sí valorando lo que uno necesitaba para poder darse una mejor vida, que una mejor vida antes era poder salir los fines de semana, poder estar a la noche en un boliche, qué sé yo, no sé. Antes era distinto todo, pero hoy creo que gracias a Dios y gracias a la vida y a la evolución de las cosas, hoy estamos transitando un mundo moderno, un mundo de posibilidades que son inconmensurables. La gente joven hoy tiene las posibilidades que nosotros no tuvimos y creo que el mundo lo va llevando hacia la superación día a día, ¿no es cierto? En esas épocas, en esos tiempos, hablamos donde el joven, muchas veces los jóvenes deseaban trabajar antes de terminar el colegio, inclusive no solamente por una necesidad, sino también para construirse como personas, porque el trabajo era un vehículo para la dignidad también, ¿no? El que trabajaba se sentía más fuerte, con un bien más parado, ¿no? En el mundo. Había a lo mejor puertas, 2 o 3 puertas. ¿Trabajás o estudiás o sos un vago? Hoy hay infinitas puertas, ¿no? Cada vez hay más puertas. Uno como padre ayuda a que los hijos traten de abrir las más cómodas, ¿no? Que no transiten las más difíciles. En estos tiempos, la innovación de tantas esas puertas que se abren, la innovación, las nuevas tecnologías, ¿son un puente para facilitar el mundo de los negocios o los emprendimientos o dificultan esa confusión, ¿no? A ver, si vos me permitís una idea que uno la ve así, pero la ve dentro de lo que uno fue transitando, como vos decías. Yo creo que la innovación siempre estuvo. Lo que pasa es que antes eran por ahí innovación, a lo mejor, no sé, inventar una gomera o una cosita mucho más sencilla que hoy, porque la vida te va obligando a superarte y hoy la innovación es conseguir cosas que no han sido hechas antes, que nadie las haya pensado antes, esos
esos pensamientos disruptivos que a veces los teníamos, pero antes no teníamos la posibilidad de que se banquen con dinero esa cosa para permitirle a uno seguir avanzando en esa creatividad. Hoy hay posibilidades de conseguir ese financiamiento, primero esos capitales ángeles para empezar a que te permitan pensar, después el financiamiento por gente, inversores y a veces hasta empresarios que dicen yo voy a apostar a esto porque me interesa el proyecto, porque creo que esto es la cosa del futuro, ¿no es cierto? Pero digo, nosotros vemos que hoy es todo más fácil en ese sentido, pero así como es más fácil también hay muchas más cosas sobre las que se puede trabajar y sobre las que se puede pensar y sobre las que se puede innovar incluso. Por ejemplo. Nosotros hemos abierto un área en la Bolsa de Comercio Rosario. Justamente hoy estábamos comentando porque vino gente de Innovación de la Nación, porque se va a realizar aquí en Rosario el gran hackathon nacional, que lo va a hacer la Secretaría PYME, la Secretaría de Modernización del Estado y el Ministerio de Agroindustria. Y yo creo que se va a trabajar sobre temas innovadores y ese hackathon va a durar 2 días y van a estar interactuando distintos pensamientos distintos, justamente muchos pensamientos distintos para intercambiar ideas y conseguir logros. Es lo que en el mundo se hace. Hoy hay muchos lugares en el mundo donde específicamente se trabaja sobre esas cosas y realmente no les va mal. Creo que son los lugares de mayor creatividad y de mayor futuro en el mundo. Por eso, cuando decimos con todo el grupo de la mesa chica de la Bolsa de Comercio Rosario, el grupo de técnicos que nos acompaña, porque realmente tenemos un grupo de técnicos que es admirable, porque tiene una dedicación, pero aparte el conocimiento de la gente joven que acompaña y que proyecta hacia ese futuro. Nosotros hemos creado ese ámbito donde todos los innovadores o todos los sectores de innovación de Rosario convergen bajo el paraguas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y te digo todos los sectores porque, por ejemplo, tenemos Primary, que es una empresa que depende del ROFEX, donde el ROFEX depende en gran medida de la Bolsa, porque la Bolsa accionaria es accionista del ROFEX. También está la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Biotecnológico de Rosario, el área de innovación de la municipalidad. Bioceres mismo está trabajando con muchos temas de innovación en lo que sea biotecnología, biología molecular y demás. Y yo creo que ese paraguas que le da la Bolsa le va a dar lo que nosotros pretendemos, que sea el área de Rosario, la zona de influencia y todo el distrito de Gran Rosario, que de alguna manera entendemos debería ser uno de los principales lugares, porque hay gente de mucha capacidad técnica y de experiencia para trabajar en esos temas. Hay un momento en donde el emprendedor, el que está vinculado con las nuevas tecnologías o el que tiene una idea para aplicar, se encuentra y se choca hoy en la ciudad de Rosario, por decir algo, ¿no? Ustedes son de aquí de Rosario, que es la imposibilidad de concretar económicamente esos proyectos. Ustedes en la Bolsa sé que están soñando un proyecto y me han contado allí entre líneas, tal vez de un banco o una posibilidad de darle recursos a aquellas cabezas o esas ideas de una financiación acorde a las necesidades también de esta tierra, de estos lugares, que no digo que un gerente de un banco X no pueda tenerlo, pero el conocimiento de nuestras propias acciones, cuanto más cerca está, mejor, ¿no? Bueno, yo primero termino con el tema antes, que me faltaba algo, porque creo que es el cierre. ¿Qué es lo que queremos con innovación? Hacer un puente entre el tipo que piensa, que conoce, que investiga, que piensa distinto, que es capaz de inventar algo, y el tipo, por otro lado, que tiene dinero para invertir. El recurso. Aparte de los recursos, tiene la necesidad, porque a lo mejor es un empresario que necesita de esa invención para poder lograr los objetivos que tiene su empresa, de abaratar costos, de mejorar la competitividad, de llegar a distintas partes del mundo y demás.
yendo al tema del banco, también es un área que a nosotros nos desvela eso, porque entendemos que en el área de Gran Rosario, como una vez lo hubo, un banco como el Banco Crédit Agricole, que Sí. estaba acá con la central prácticamente, Sí. que se dedicaba a atender problemas de campo. Hoy el único banco que tiene raíces en Rosario y la cabeza en Rosario es el Banco Municipal. Y yo no digo que los otros bancos no nos atienden, creo que está el Banco Nación, el Banco Sí, Macro, sí, el Banco, sí, el Banco de Santa Fe, Coinac, el Banco, ni hablar del nuevo Banco de Santa Fe, que es... Sí, que fue la herramienta financiera histórica también de la producción agropecuaria, ¿no? y de la provincia de Carlos toda, Casares, ¿no? De Carlos Casares con su dedo grande. Pero los directivos de ese banco están en Buenos Aires. Nosotros lo que queremos hacer, y creo que la Bolsa de Comercio de Rosario no puede dejar de pensar en armar una entidad financiera que vele por las necesidades de cada uno de los sectores productivos primarios que conviven en las áreas y los sectores de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos bancos de Buenos Aires, con gente de Buenos Aires, bancos santafesinos, que también la dirección está en Buenos Aires, pero que a veces no llega a entender la problemática de algunos de los sectores de lo que pasa a la producción de la provincia de Santa Fe, y nosotros eso es lo que le podemos dar de diferente, y pensando en que la bolsa, obviamente, es un banco que va a estar formado por capitales de sectores que están involucrados en la bolsa, y básicamente de Rosario y su región. Alberto, usted obviamente es una persona que está a cargo de una de las instituciones más importantes de nuestra región, ¿no? Y desde allí seguramente deben discutir muchas de las cosas que se viven en el país. ¿Tenemos una buena dirigencia hoy conduciendo el país, o por lo menos en las coyunturas, las políticas, las macropolíticas? Ustedes intermedian entre quienes tienen producción, entre quienes quieren producir, también entre las necesidades de la población, ¿no? ¿Nota que estamos bien conducidos? Roberto, mirá, yo te voy a decir la verdad. Dale. Uno por ahí quisiera que la dirigencia empresaria tenga objetivos más claros respecto al futuro de un país. Nosotros hemos visto, y yo, la verdad que para mí fue extraño, de que haya habido entidades que hayan aplaudido muchos años políticas macroeconómicas que no tenían nada que ver con la realidad de un país que quiere crecer y ser cabeza en el mundo de generación de negocios que tienen que ver con un futuro promisorio, con un futuro a mejorar y a potenciarse. Uno veía como que a veces el empresariado es un poco mezquino, porque deja de ver a futuro para ver lo inmediato, y eso realmente no le hace mucho bien al país. Pero creo que estamos viviendo en un país distinto, en un país que no correspondía, y creo que ahora estamos empezando a encauzarnos hacia un futuro más promisorio, donde las cosas sean más claras, más previsibles, donde la propiedad privada tenga su valor. O sea, ¿Tuvimos un momento de peligro de eso? Porque vimos Yo creo que sí. Ajá. Y se han dado casos. A veces uno lee, escucha y ve lo que ha pasado con los medios a nivel nacional. Yo no sé, pero eso ha pasado. Y a ver, había gente que trabajaba para cooptar todas las áreas, y los medios no eran una excepción, ¿no? Sí, vivimos un momento de mucha asfixia en el país, donde las libertades estaban ciertamente cercenadas. Y había un peligro, digamos, inclusive para quienes hacían negocios o tenían empresas, de perder lo mucho o poco que tenían por esa presión que el Estado hacía, ¿no? Usted es de los... Yo, digamos, lo conozco de haberlo seguido desde hace mucho tiempo, cuando intentó conducir la bolsa en principio, y bueno, sí, perdió una elección. Hemos tenido algunos caminos y demás. Claro, lo venimos siguiendo hace claro. mucho tiempo. Usted, y siempre me dio esa sensación, ¿no? De que de la trinchera del esfuerzo
siempre pensó que el mañana es mejor. Que es una idea, no es una idea muy aplicable, hay mucha nostalgia, el argentino es melancólico, piensa que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ese espíritu tanguero sobrevuela también muchas cuestiones de quienes conducen muchas empresas, muchas instituciones. Usted siempre me dio la sensación de que ese optimismo no era un optimismo de la boca para afuera, sino que lo tenía aprendido, o sea, en algún momento, ¿no? Ese pensar de que mañana es mejor. Yo creo que sí, yo creo que primero soy muy optimista y segundo creo que tenemos que pelear para que mañana sea mejor y va a ser, porque lo que dejamos para atrás realmente no tenemos por qué alegrarnos de muchas cosas. O sea, hay cosas bien hechas, hay cosas que se necesitaban hacer, pero creo que se dejaron de hacer muchas cosas y hemos perdido momentos importantes para recuperar un país que años atrás fue distinto, ¿no? Hablamos de no sé, 80, 100 años atrás, un país que era pujante, no por nada, dicen. ¿Y qué nos pasó? Porque esa promesa del país que se hablaba hace 80 o 70 o 50 años atrás, ¿qué nos pasó? Mira, yo te digo que hace 180 años, desde hace 180 años esto aparte, los grandes pronosticadores y visionarios del mundo dicen que somos el país del futuro. Y eso, no puede ser que pasen 180 años esperando ser el país del futuro. El país del futuro lo tenemos que hacer nosotros, pero lo tenemos que hacer, empezar a hacer para mañana, pasado, para el año que viene. O sea, todos los días viene el futuro. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de perder el tiempo que hemos perdido y por eso yo creo que tenemos que aprovecharlo, tenemos que resignarnos a que las cosas no se hacen solas. Creo que tenemos que recuperar como país la cultura del trabajo. Hay muchas generaciones, hay 2 o 3 generaciones en cosas que yo conozco que nadie ha trabajado y eso no nos lleva a ninguna parte. El niño que trabajaba, que era usted cuando trabajaba antes de ser mayor de edad, ¿qué pensaría de este hombre que hoy está sentado aquí, ¿no? Si tuviera que traspolarse, de ese joven que trabajaba porque quería pararse en el mundo, como una persona de esfuerzo, con lo que hoy es usted. Mira, yo creo que el que se propuso hacer cosas lo ha conseguido. Lo que pasa es que no veo que haya sido la generalidad de las cosas. Y no porque las cosas no se dan por casualidad. Las cosas son fruto del esfuerzo. Todo es posible con esfuerzo. Y yo creo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra juventud, primero educándola, tenemos que tener una educación que hoy todavía no la vemos, creo que tenemos mucho que aprender, no es necesario inventar nada, hay que copiarla, hay que copiar a países que, no digo que vamos a llegar a Finlandia, pero tenemos muchas cosas por ser para salir de este ostracismo en el que estamos. Sí, la educación es la herramienta fundamental para el progreso. Y si no hay educación, pero es que uno ve, y aparte lo que a uno le llama la atención, que uno dice la universidad, y la universidad por ahí hay, de cada 100 personas que van a la universidad, hay 70 abogados, 10 psicólogos, 4 matemáticos y 5 ingenieros. Y contadores, olvidé. Y los contadores también. O sea, pero el biotecnólogo no aparece tanto. Pero es que va a aparecer en la medida en que le abramos la cabeza a la gente. Y abrirle la cabeza a la gente no es enseñarle las leyes. ¿A quién admira, Alberto, usted? ¿Por quién tiene admiración? ¿O a quién ha admirado? Yo lo he admirado a Frondizi. Me parece que... El último que pensó un país. Fue el último estadista que yo considero que realmente hizo. Y una lástima que por la política que teníamos no lo supimos valorar. Pero yo creo que los líderes aparecen y a veces se nos escapan porque no lo tenemos en cuenta, porque piensan que tenemos que trabajar. ¿Por ejemplo? Ya, cualquier persona hoy mismo el gobierno que está, yo creo que está muy bien intencionado, pero no puede poner unas tarifas que sean razonables para que en energéticos
se pueda ir mejorando, para que se pueda ir, para que haya inversiones. Pagamos mucho impuesto acá en Argentina también. Se paga mucho Eso impuesto. es un tema que tenemos que... Mucho. Demasiado. Sí, uno de los países que más carga Ahora, ¿sabes lo que tributaria pasa? Que yo no, a mí los políticos, yo creo que los políticos son necesarios, pero no tantos. No tanto. No tanto. O sea, yo creo que somos el país en el mundo que más políticos tiene por cada 100 habitantes. Y creo que los políticos deberían pensar y ponerse en los pantalones de un jubilado, de uno que tiene un salario mínimo, porque tenemos que ser criteriosos y tenemos que ser solidarios. Entonces no puede ser que yo por estar bien, a mí me viene bien, qué sé yo. Aparte hay mucha gente que no trabaja siendo políticos. Y no estoy hablando porque tenemos muy buenos políticos, pero también tenemos políticos que no están a la altura de las circunstancias de un país que quiere progresar. Y yo sé que me voy a poner... pero pasa en todos lados. Hay empresarios que tampoco están a la altura, hay periodistas que no están a la altura, hay en cada lugar hay gente que no está a la altura, ¿no? Pero bueno, yo pienso que tenemos que salir de estamos como en un Baden, ¿viste? Y que no podemos subir y estamos queriendo arrancar, pero creo que cuando pasemos ese problemita o ese traspié que tenemos ahora, vamos a empezar a mejorar y creo que es un país, ahí vamos a ser el país del futuro, pienso de una vez por todas. A usted le toca conducir un lugar que es el corazón hoy de noticias buenas, porque la agroindustria es uno de los ganadores del momento y allí en la bolsa ustedes tienen el timing, el tiempo y los datos de cómo la agroindustria hoy es una clave para el éxito en Argentina, hoy por lo menos, al menos, ¿no? Un sector que es ganador hoy. ¿Piensa que esto va a continuar mucho tiempo? Mira, yo creo que primero y principal, uno ve que esto cuando arranca con la desaparición de las trabas y de las retenciones que tenían los granos hasta el 10 de diciembre de 2015. Sí. Cuando el nuevo presidente anunció la eliminación de las retenciones y la eliminación de las trabas, que son mucho más importantes, era mucho más importante que las retenciones en algunos casos. Digamos que en el maíz, por ejemplo, había gente, ya se había dejado de sembrar maíz, salvo en la zona que circunvalaba a los puertos del Gran Rosario y a lo mejor algo de Ramallo, algo por ahí, donde estaba cerca de los puertos se podía sembrar maíz. El maíz era un producto que tenía el 20% de retenciones, pero vos no podías conseguir un ROE, que es el registro de exportación, para poder hacer una exportación, porque se decía que no se iba a estar pudiendo cubrir la demanda interna y demás. Lo mismo con el trigo, lo mismo que con el girasol, la cebada, todo tenían trabas y retenciones. El girasol no, pero el trigo y maíz sí. Resulta que le sacaron el 20%, un maíz de 900 pesos debería ir a 1.080, 1.100 pesos. ¿Sabe cuánto fue cuando sacaron? Las retenciones era el 20%, pero las trabas lo llevaron el maíz a 2.300 pesos. Entonces digo, era crear problemas para vender las soluciones. Uno piensa, ¿no? Sí. Yo la verdad que no conozco, pero me llamaba la atención. Hoy en día el gobierno le dijo al campo, levántate y anda. Porque en definitiva, el motor de la economía, lo que genera el ingreso genuino de divisa en el país, en el caso nuestro, porque el Japón no tiene nada de esto y tiene más ingresos porque tiene otras cosas, ¿no es cierto? Electrónica, tecnología y demás. Pero para nosotros el grueso de los ingresos genuinos de divisa era la exportación de productos primarios y agroindustrializados. Resulta que al poner en marcha eso, es una vorágine de producción. La producción de 106, 107 millones de toneladas se fue a 125
Y yo creo que este año se va a pasar a 135, a lo mejor 140 millones de toneladas. Y digamos que eso es generar. Y esa sinergia que genera esa producción, que por ahí no se la ve en la ciudad. En la ciudad se lo ve en los edificios, en el dinero que los productores incorporan acá y la mano de obra que da la producción y el agregado de valor a esos productos primarios. Pero uno ve, y yo soy del norte de la provincia, voy allá y muchos intendentes, presidentes de comuna, se van los fines de semana, me piden una charla, y yo les pregunto cómo lo ven, cómo ven la situación, y me dicen, estamos mucho mejor que hace 2 o 3 años. Claro, dependiendo del campo. Y eso creo que es el lugar donde se trabaja. En los lugares donde hay menos trabajo, donde hay más asistencialismo, obviamente que al aumentar la inflación que hubo, hace de que cualquier dinero, cualquier prebenda que uno le pueda dar, que el gobierno le pueda dar, no alcanza. Pero bueno, yo creo que vamos a ir mejorando. Soy muy optimista. Alberto, yo le agradezco esta visita. Yo le pido en esta página que está en blanco que me escriba 3 palabras suyas favoritas. 3 palabras que le guste decir, que les guste escuchar, que le guste escribir. 3 palabras cualquiera, ¿eh? ¿Palabra o un texto? Con las palabras solas, sin el texto, alcanza. Bueno. 3 palabras que tengan que ver con usted, que usted considere que pueden ser palabras repetibles, palabras inspiradas o inspiradoras, además, ¿no? Y que pueden darnos también una sensación de definición sobre su propia persona, ¿no? ¿Cuáles son? Upa. ¿Puede ser 4? Sí, claro. Si quiere más, más. Bueno, no. Inclusión. Inclusión. Innovación, trabajo y educación. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Gracias por la visita, Alberto. No, al contrario, Roberto, muchas gracias. En el que nos salvó hoy, en el último que salva a todos, Alberto Padón, gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos, Roberto. Mi amor. 1, 2, 3, 4.